¿Y si heredaras una casa por casualidad, y dentro, sellada durante décadas, hubiese una habitación que contenía respuestas que nadie esperaba? Alejandro Morales estaba al borde de la ruina, con facturas acumuladas y llamadas de los bancos que sonaban como una pena de muerte diaria. La subasta de la empresa se había saldado con deudas, y una madrugada de lluvia recibió el aviso de que había comprado una propiedad vieja en las afueras por menos de lo que costaba una hipoteca. Dentro de ese gesto impulsivo encontró, palmo a palmo, algo que transformaría su fracaso en un dilema moral que lo perseguiría sin tregua. Antes de que entres en la historia, suscríbete y activa la campana. Si fallara en lo que iba a decidir, perdería mucho más que dinero. Si acertara, pondría en riesgo su seguridad y la de su hija. En el garaje había cajas con polvo, en la cocina un aroma a humedad y aceite rancio, y en el sótano una puerta sellada con clavos que nadie había abierto en 30 años. ¿Qué harías tú en su lugar? No existe una respuesta limpia, todas dañan de algún modo. Alejandro Morales tenía 42 años. Nacido en un barrio obrero, era hijo de un taxista y de una costurera, y las primeras memorias que venían a su boca eran de una cocina pequeña, el olor a fideos y la radio con partido de fútbol. Fue el primero de su familia en estudiar una carrera técnica, aprendió administración y logró montar una pequeña empresa de servicios industriales que durante una década le dio una vida que ahora parecía lejana. Su ascenso estuvo marcado por noches en vela, por llamadas en sábado y por promesas incumplidas que se convirtieron en contratos. La quiebra le había roto algo más que cuentas, le rompió la identidad de proveedor, la ilusión de sostener a Sofía, su hija de 10 años, que pegaba figuras de plastilina en la nevera para alegrar las cenas. En los últimos 3 años había perdido a su madre, por una enfermedad que dejó sus papeles sin ordenar. Perdió clientes grandes tras una crisis internacional y aceptó préstamos usureros porque creía que una maniobra de último minuto lo salvaría. Aquella propiedad comprada en una noche de insomnio era, en apariencia, solo un activo más. En ese contexto de agotamiento, cualquier hallazgo se volvió un precipicio emocional. La culpa por no haber protegido a su hija se mezclaba con la esperanza infantil de que una chispa de suerte solucionara lo que no pudo con esfuerzo. En esta biografía íntima convergían miedo, orgullo y una necesidad urgente de redención. La carta con la notificación de la adjudicación llegó en un sobre amarillo. Alejandro la abrió en la cocina con la luz fría de un flexo y la tinta tembló bajo sus dedos. Había fotos antiguas de la fachada, un inventario somero y la promesa de llaves en una oficina municipal. Cuando subió al coche, el aire olía a lluvia metálica y a café frío. La ciudad parecía callada, como si supiera que algo iba a cambiar. Llegó a la casa del pueblo de San Martín, un lugar con calles empedradas, fachadas desconchadas y conversaciones que siempre terminaban en balcones. El portón chirrió como una nota larga. Al cruzar, la madera olía a musgo y aceite, los cristales estaban empañados y un jardín tomado por cardos crujía bajo sus botas. Un vecino asomó la cabeza. Era Pedro Sánchez, un contratista local con manos curtidas. Pedro lo saludó con un gesto de sorpresa y una frase rápida. «A ti te toca este ladrillo, ¿eh?» Alejandro respondió con risa nerviosa y una palmada en el hombro que buscaba asegurar que no estaba solo. La casa tenía el aspecto de un lugar donde el tiempo se había detenido. Cortinas polvorientas, olor a papel viejo y una cocina que parecía haber hibernado desde los años 80. Mientras la luz del mediodía colaba entre rendijas, Alejandro notó en la pared una mancha de humo que marcaba un relato sin palabras. Dentro, la primera conversación con el agente inmobiliario fue tensa. Lucía García, abogada y gestora de la compra, habló con voz mesurada pero firme. «Alejandro, la documentación está en regla, no hay cargas aparentes», dijo ella. «Pero ten en cuenta que la casa estuvo vacía por años», respondió él. Lucía acarició un sobre con papeles doblados y el sonido del papel seco llenó la sala. «Hay un inventario antiguo con apuntes de un primer propietario», añadió. «¿Inventario?», preguntó Alejandro, mirándola como si buscara una promesa. «Sí, algo que podría valer o complicar», contestó Lucía. Por entonces, nadie sospechaba que esa palabra sería la llave de un conflicto mayor. El olor a madera húmeda se mezclaba con el polvo levantado al abrir un armario, y el eco de pasos rebotaba en habitaciones que guardaban más silencio que muebles. La decisión de bajar al sótano fue un acto reflejo.
La escalera crujió bajo sus pasos, y el aire allá abajo olía a hierro, ceniza apagada y a algo dulce pero rancio, como hojas viejas. La linterna proyectó un cono que temblaba, la luz destacó motas en suspensión y el brillo metálico de un candado cubierto de óxido. Frente a la pared sur hubo una losa que parecía haberse añadido sin cuidado. Pedro, que había acompañado a Alejandro, palmeó la madera y dijo con voz baja: «Esto no es normal». Alejandro sintió el pulso en la garganta, como si alguien apretara un lazo invisible. Cuando Pedro empezó a buscar palancas, las uñas traqueteaban contra la vieja pintura. Con cada golpe, el olor a pintura quemada se intensificó. Finalmente, un golpe seco y una pluma de polvo se elevó en el aire, cayendo sobre la camisa de Alejandro como un presagio. La puerta cedió con un último gemido, y allí apareció una pieza pequeña, forrada de tablas, con una cerradura diferente, sellada con clavos y cera endurecida. Aquel hallazgo activó un murmullo en la garganta de Alejandro, el mismo murmullo que lo empujó a abrir. La apertura fue una ceremonia torpe. Alejandro y Pedro intercambiaron miradas, respiraciones cortas, y el primer diálogo largo de la escena contó con varias voces. Pedro dijo: «¿Llevas algo para romper la cera?». Alejandro contestó: «Una navaja y un destornillador». Pedro añadió: «Yo sostengo». Alejandro respondió: «Ten cuidado, no sabemos qué hay detrás». Pedro comentó: «Puede ser un escondite, una caja fuerte pequeña». Alejandro replicó: «O algo peor». Pedro murmuró: «Como en esas películas». Y sonrieron tensos. La navaja raspó, el metal cantó, y la cera se quebró con un sonido que recordaba hueso seco. Dentro había una caja metálica envuelta en tela, y sobre ella un libro con páginas amarronadas. El aire dentro del cuarto era pesado, con un olor a tinta vieja y a ceniza más pronunciado. Alejandro tocó la tela con la punta de los dedos, y su mano notó una rugosidad que hablaba de años. Cuando abrió la tapa de la caja, un objeto pequeño brilló por un instante. Monedas con un brillo apagado, una medalla con letras apenas legibles y un sobre sellado con cera roja. El hallazgo hizo que la casa dejara de ser solo ladrillo para convertirse en una escena. En el sobre había una carta y un cuaderno de tapa dura. Las primeras líneas, escritas con letra firme, mencionaban nombres que sonaban vagamente como historias que Alejandro había escuchado en alguna conversación de bar, pero con fechas y lugares concretos que apretaban el pecho. El cuaderno contenía listas, direcciones y transcripciones de llamadas cortadas, todas datadas entre 1976 y 1982. Entre los nombres aparecían funcionarios que hoy eran figuras de poder, empresas que seguían en los papeles y una referencia que repetía la palabra confío. Alejandro leyó en voz alta un fragmento mientras Pedro sostenía la linterna. «Si no lo podemos llevar a la nave, lo enterramos. Nadie debe saber». La frase cayó como un bloque. El tacto de la tapa del cuaderno era áspero y el olor a tinta se pegó a sus dedos. Ese fue el primer momento en que la historia dejó de ser un hallazgo personal y se transformó en una puerta a algo que podría tocar a muchos. Tras aquella lectura inicial, Alejandro buscó a alguien que pudiera validar lo que tenía en las manos. Llamó a Ana Torres, historiadora y profesora en la universidad de la ciudad vecina, que había publicado trabajos sobre archivos locales. Ana llegó con bolsas llenas de guantes de nitrilo, lupas y un acto de respeto que bendijo el hallazgo. Ella dijo, examinando la letra: «Esto está fechado y hay certificaciones falsificadas, pero hay nombres reales». Alejandro inquirió: «¿Cómo empieza esto a afectarme a mí?». Y Ana respondió con gravedad: «Si aparecen conexiones con actos ilícitos, hay riesgo legal y también riesgo de presiones». Fue entonces cuando se introdujo un elemento nuevo, la posibilidad de que aquellas páginas señalaran una operación de desvío de bienes culturales y documentos de valor que habían desaparecido durante décadas. Ana deslizó su lupa sobre un sello borrado con una mezcla de olfato profesional y un gesto que mostraba fascinación y temor. El tacto de sus guantes crujió, y el eco de la frase sobre sellos falsos resonó como una sentencia. Antes de emprender la investigación formal, hubo una escena íntima en la que Alejandro habló con su hija Sofía. Ella estaba en el sofá con un dinosaurio de plástico, un leitmotiv que volvería a aparecer en momentos de fragilidad. Sofía preguntó con voz clara: «Papá, ¿te va a ir mejor con esa casa?».
Alejandro dudó, miró el juguete y dijo, no lo sé, pequeña, puede ser que encontremos algo que ayuda o algo que nos meta en líos. Sofía frunció el ceño. Si hay cosas malas, ¿las dejamos donde están? Alejandro acarició su cabello y respondió, a veces lo mejor es encontrar la verdad, aunque duela. El juguete frío contra la palma de su mano hizo que Alejandro sintiera la responsabilidad de tomar una decisión que no fuera solo por él. La investigación inicial exigió pasos formales. Lucía gestionó la primera diligencia ante un juzgado local, donde se dejó constancia de hallazgo y se solicitó custodia judicial de los documentos. En esa gestión se introdujo la figura del inspector José Vega, de la Policía Judicial, que acudió al lugar con una actitud medida y una bolsa para pruebas. José pronunció frases técnicas que sonaron a jurado. Debe preservarse la cadena de custodia, se embalan las piezas y se protocoliza la apertura. Mientras tanto, Ana pidió permiso para fotografiar y digitalizar el cuaderno porque los papeles se estaban deshaciendo. En la comisaría, el papel tenía olor a lija seca y el bolígrafo raspaba en formularios oficiales. La explicación del procedimiento pericial fue clara y breve. Una pericia documental consiste en verificar la autenticidad, analizar tinta y papel, cotejar sellos y reconstruir el origen, y todo debe quedar documentado en acta con firmas y huellas. Esa descripción técnica, contada en voz baja por José, aportó una sensación de método y seguridad a la vez que marcó la posibilidad de que aquello entrara en circuitos institucionales. Poco después del registro, una serie de personajes secundarios empezaron a moverse en torno al caso. Roberto Delgado, periodista de un diario regional, tocó el timbre con una libreta, y una libreta nueva resolvió su atención. Rita Morales, asistente social del barrio, preguntó por si la noticia afectaría a las familias que vivían cerca. Carlos Jiménez, un antiguo socio de Alejandro que había perdido dinero con él, apareció con desconfianza y ofreció ayuda económica con condiciones. Santiago Herrera, promotor inmobiliario y figura con intereses en la zona, habló por teléfono y su voz se escuchó fría cuando dijo, no dejemos que esto llegue a prensa nacional. También apareció Marta Ruiz, funcionaria del archivo municipal, que tenía conocimiento de transferencias de bienes históricamente disputadas, y el juez Fernando Álvarez, que después se convertiría en actor de decisiones clave. Cada uno de estos nombres dejó huellas diferentes, unos ofrecían apoyo, otros presión, y cada gesto avanzaba la trama. El cuaderno traía, entre anotaciones y listas, referencias a lo que parecía una sustracción de piezas de valor de un edificio que había sido remodelado en los años 70. Escribió Ana, con voz baja. Esto apunta a un traslado irregular de objetos, y hay fechas que coinciden con acuerdos de una comisión municipal. En ese momento se abrió la posibilidad de que la habitación sellada guardara pruebas de un expolio. La sensación fue como descubrir una costura abierta en una prenda que parecía impecable. Sensaciones táctiles emergían, el papel áspero bajo los dedos, el sonido de la tapa metálica al cerrarse, el olor persistente a humo. Entre los documentos apareció una lista de nombres y cantidades y una referencia repetida a la palabra conservación que resultaba ambigua. Alejandro sintió el peso de la historia colectiva adherido a su hallazgo personal. A partir de aquel punto la presión escaló. Carlos Jiménez sugirió una solución privada. Vendamos lo que encontremos, repartimos y nos quitamos las deudas. Alejandro respondió con un silencio que duró. Lucía contestó con claridad profesional. Eso sería delito de receptación y de lucro con bienes posiblemente robados. Carlos replicó, todo el mundo lo hace. Lucía insistió, si se prueba que hay elementos con valor patrimonial, la ley obliga a la restitución y hay sanciones. Carlos amenazó, si pierdes esto, yo mismo buscaré compradores fuera del país. La tensión se espesa, la voz de Carlos sonaba a cuchillo. Pedro, por su lado, dijo, no me metas en esto, que yo solo arreglo tabicas. El intercambio tuvo más de 8 pasadas de palabras, con miradas cortas, respiraciones contenidas y manos que buscaban algo donde sostenerse. Cada frase dejó un olor a amenaza en el aire. Hubo un momento de alta tensión cuando una nota anónima apareció pegada en la puerta de la casa. Al abrirla, Alejandro sintió un estremecimiento, un recorte de periódico viejo con una foto y una frase tachada por alguien que había querido borrar la evidencia. Roberto el periodista tomó fotos con su cámara y murmuró de forma profesional, «Esto tiene potencial nacional».
En la plaza del pueblo la noticia empezó a filtrarse por susurros y el panadero ya preguntaba por la mañana si aquello sería otra pelea entre familias prominentes. La sensación en la comunidad era de electricidad estática, confidencias que se convertían en rumores eran como chispas peligrosas. Alejandro notó que la mirada de su hija en el colegio cambiaba y que algunos padres empezaron a evitarles en las reuniones. El conflicto dejó de ser solo una cuestión legal y adquirió consecuencias sociales directas. En esos días se vivieron escenas en las que la casa estaba rodeada por vehículos desconocidos, y cada bocina, cada paso en el jardín producía en Alejandro una reacción física de alarma. La peripecia legal se profundizó con consultas y estrategias. Lucía propuso enviar las piezas al archivo regional para iniciar una pericia técnico-documental. Ella explicó con precisión el proceso. Primero se tramita un depósito judicial, luego el perito especializado hace la evaluación física y química de papel y tinta. Se cotejan registros históricos y se emite un informe pericial que se adjunta al expediente. Si hay indicios de delito patrimonial, se pide la intervención del Ministerio de Cultura y la Fiscalía. Esa explicación técnica enmarcó el proceso en pasos claros y contagió una sensación de procedimiento que, sin embargo, no disminuyó la incertidumbre emocional. Además de los trámites, apareció la opción compleja de crear una comisión ciudadana para garantizar transparencia, propuesta sugerida por Ana. La discusión entre quienes querían exponerlo todo y quienes temían represalias se volvió más férrea. El tercer momento de tensión llegó con una oferta pública de un fondo inversor encabezado por Santiago Herrera. Santiago, con un traje impoluto y una sonrisa calculada, propuso comprar el inmueble y encargarse del asunto bajo un acuerdo que supuestamente garantizaría la conservación de piezas. Lucía y Ana se opusieron. Santiago dijo: «Pagamos al contado, lo gestionamos y todo queda en manos de especialistas internacionales». Ana replicó: «¿Y la rendición de cuentas? ¿Quién verifica la cadena y la restitución?». Santiago respondió: «Eso lo firmamos en un contrato y solucionamos pronto». En la sala se escuchó el ruido de cubiertos de un bar cercano, como si la vida siguiera intacta mientras allí se decidía el destino del patrimonio. Carlos intentó mediar y ofreció a Alejandro una salida económica que parecía definitiva. «Acepta, no te compliques». Alejandro sintió que elegir esa puerta sería vender la verdad. La oferta de Santiago era tentadora y al mismo tiempo olía a borrado. El anciano vecino don Ernesto afirmó con voz seca: «Por quienes callaron en su tiempo, no permito que borren ahora». Cuando la noticia llegó a la prensa nacional, Roberto Delgado publicó una crónica que mezclaba prudencia y gancho. Una cámara de televisión estuvo en la puerta de la casa, y la presencia mediática transformó la escena en un espectáculo. La audiencia se polarizó entre quienes querían la restitución pública y quienes pedían cautela legal. Aparecieron en la tele expertos y voces en contra. La alcaldesa local recibió llamadas y el teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Amigos, curiosos, antiguos acreedores. En pleno clímax se celebró una audiencia pública convocada por el juzgado para evaluar la custodia de los bienes encontrados y la posibilidad de declarar los objetos como bien de interés cultural. Allí, en una sala con banqueta de madera y olor a barniz, se vivió el momento decisivo. La audiencia pública fue febril. Frente a un público expectante, Alejandro se plantó con la voz que le temblaba pero firme. Lucía habló primero y explicó la secuencia legal. «Pedimos la medida cautelar de conservación y la creación de una comisión mixta que incluya peritos y representantes comunitarios». Santiago contrató a un abogado que repitió la oferta de gestión privada. Ana, con la voz entrecortada, defendió la necesidad de que la verdad saliera a la luz. Roberto tomó notas con un ritmo que marcaba el pulso del acontecimiento. Hubo intervenciones de vecinos y de Marta Ruiz, que pidió protección para las familias afectadas por el revuelo. José Vega expuso datos técnicos sobre la cadena de custodia y el protocolo de intervención. Cada intervención estuvo cargada de emociones, llanto contenido, miradas de reproche, suspiros, y cada palabra pesaba como una sentencia. Alejandro recordó, en silencio, la mano de su madre sosteniendo un plato humeante y pensó que aquella decisión no era solo suya. Tras varias horas, el juez Fernando dictó una resolución provisional.
Los objetos quedaban bajo custodia judicial y se constituía la comisión solicitada. La decisión no cerraba el conflicto, pero marcaba el rumbo. En el día siguiente a la audiencia, la comunidad organizó una reunión multitudinaria en la plaza. La propuesta que ganó fuerza fue la de crear un fondo municipal para la preservación con participación de víctimas y familiares. La idea era que, si había bienes de valor económico, los beneficios se destinarían a reparar daños sociales y educativos, y que se construyera un memorial en memoria de aquellos que habían perdido bienes o derechos. Alejandro dudó mucho. En la noche previa a la votación final, recibió una llamada anónima que decía: «Si no aceptas la oferta privada, te arrepentirás». Fue la última de una cadena de advertencias. A la mañana siguiente, con el sol quebrando la resistencia de las nubes, Alejandro caminó hacia la mesa donde se reunirían los representantes. La plaza olía a pan recién horneado y a pólvora de fuegos artificiales viejos que alguien había guardado en un altillo. La decisión pública que tomaría Alejandro se narró con detalle. En la mesa, con todas las partes presentes, Alejandro habló en voz alta. Dijo: «He pensado en mi hija, he pensado en mi madre, pero pienso también en las familias que pueden recuperar justicia. No puedo vender esto por dinero». Entre sonidos de sillas y respiraciones cortadas, continuó: «Acepto que se cree el fondo, aprobamos la comisión y destinamos los posibles ingresos a educación, memoria histórica y reparación». Las reacciones fueron variadas: aplausos, lágrimas, reproches. Santiago frunció la ceja y anunció que recurriría a la decisión. Carlos dejó la sala con la mandíbula apretada. Roberto sonrió con una mezcla de alivio y satisfacción profesional. La determinación de Alejandro fue un acto connuchonado por la necesidad de sentido, transformar un peso en oportunidad. La escena tuvo microdetalles sensoriales: el colmillo de la lluvia en la plaza, el sabor salado de labios en labios, el frío de la mesa de madera en la palma de su mano. La negociación pública no fue sin consecuencias. Se iniciaron procedimientos administrativos para catalogar los objetos y el Ministerio de Cultura abrió una investigación complementaria. Se formó la comisión, integrada por Ana Torres, Lucía García, un representante del ministerio, un miembro de la comunidad y un perito internacional. Las primeras pericias confirmaron que varios papeles eran auténticos y que al menos un objeto tenía valor arqueológico y mercantil. La fiscalía abrió una investigación por presunto desvío y porque había datos de falso. Presunta participación de funcionarios del pasado, lo que volvió a escena la posibilidad de justicia histórica. El proceso judicial y administrativo fue explicado por el juez Fernando en una nota pública. Se ha incoado procedimiento para determinar la titularidad y la responsabilidad de los hechos. Se practicarán diligencias de prueba y se notificarán las partes para garantizar el derecho de defensa. Esa explicación técnica, de 300 caracteres, permitió entender los pasos y dio credibilidad a la vía institucional. Mientras tanto, surgió un debate en el barrio. Rita organizó talleres para explicar a los vecinos qué significaba la conservación de patrimonio y cómo podría beneficiarlos un fondo destinado a memoria y educación. La escuela del pueblo recibió una donación provisional para comprar libros gracias a aportes ciudadanos, y Sofía, la hija de Alejandro, participó en la primera actividad con su dinosaurio de plástico, que ahora tenía un lugar simbólico en una exposición infantil sobre memoria. La transformación fue tangible. La casa dejó de ser simplemente un activo y se convirtió en un catalizador social. No todo fue armonía. Santiago interpuso un recurso y amenazó con llevar el caso a tribunales superiores. En paralelo, un archivo privado anunció la reclamación de objetos desaparecidos en la época indicada por los papeles, y varios nombres salieron en prensa. Carlos, que había apostado por la vía rápida, perdió influencia y cerró su teléfono. Alejandro recibió muestras públicas de cariño y también miradas de reproche de quienes pensaban que había sacrificado una oportunidad personal. En noches de insomnio, recordaba la cera roja del sobre y la sensación de agarre en la mano. 3 momentos de tensión intensa se destacaron y dejaron huellas. El primero fue la apertura de la habitación, polvo que se elevaba, la caja metálica y las monedas reflejando luz temblorosa. En ese instante, Alejandro sintió que el pasado lo tocaba literalmente.
El segundo fue la aparición de la nota anónima y las advertencias telefónicas que transformaron su miedo en vigilancia diaria. El sabor metálico en la boca y la luz de la pantalla del móvil eran sensaciones persistentes. El tercero fue la audiencia pública, donde la decisión adoptada lo lanzó a un destino que no conocía. Cada uno de estos momentos estuvo acompañado por recuerdos de su infancia, por la visión de su madre en la cocina y por la imagen de Sofía dormida con su dinosaurio. Esas escenas fueron en conjunto escenas de clímax emocional y de decisión. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales que muestran consecuencias y legado. Un mes después, la comisión ya había catalogado parte del material y la casa estaba bajo vigilancia municipal. Alejandro se dedicó a ordenar papeles y a atender la colaboración con peritos. El pueblo había colocado un cartel provisional en la plaza, explicando el proyecto de fondo y convocando a donaciones para el memorial. La niña Sofía participó en una sesión de lectura sobre historia local, y don Ernesto preparó un discurso para contar su versión de los hechos. En lo personal, Alejandro empezó a recibir ofertas de charlas y entrevistas. La vida cotidiana, sin embargo, seguía entre facturas y llamadas. Un mes después, Alejandro sentía que la decisión le había devuelto la dignidad, pero también le había llevado a una exposición pública que requería aprender a poner límites. Había noches en las que cerraba la puerta con doble vuelta y otros días en los que la plaza le brindaba agradecimientos públicos. 3 meses después, el fondo municipal fue aprobado provisionalmente por el ayuntamiento y se abrió una línea administrativa para gestionar las posibles ayudas a familias afectadas por pérdida de bienes o injusticias históricas. El Ministerio de Cultura dictaminó la necesidad de un expediente mayor y la Fiscalía continuó con las diligencias penales, citando a algunos testigos. En lo comunitario, se organizaron talleres de memoria y la escuela recibió un pequeño espacio expositivo. Para Alejandro, la presión financiera persistía, pero consiguió apoyo legal para renegociar parte de sus deudas en vista de la presión social y el reconocimiento público de su decisión. En la esfera personal, su relación con Carlos quedó rota, pero se fortalecieron vínculos con Ana y Lucía. Se creó un grupo de trabajo que incluyó a Rita y a Marta para gestionar la parte social del proyecto. El pueblo empezó a percibir el proceso como una oportunidad de justicia colectiva. 6 meses después, la investigación judicial había avanzado lo suficiente para imputar a una persona ligada a la transferencia de bienes en los años 70. El juez dictó medidas cautelares y algunos objetos fueron declarados patrimonio de la comunidad con destino a un museo local. El fondo empezó a recibir donaciones privadas y públicas y se destinó la primera partida para becas escolares y para la restauración de documentos. Alejandro, que al comienzo solo buscaba una solución a su bancarrota, se convirtió en un miembro activo de la comisión y en portavoz de una iniciativa que ya no le pertenecía exclusivamente. El impacto social fue palpable. Se organizó una placa en memoria de quienes sufrieron apropiaciones en el pasado y la escuela inauguró una sala de memoria donde el dinosaurio de Sofía, limpiado y colocado con cuidado, se exhibió junto a objetos cotidianos que contaban historias. La comunidad vivió una especie de reparación simbólica y concreta. La decisión que transformó todo estuvo marcada por un dilema moral profundo: conservar algo para sobrevivir o devolverlo a un uso público que pudiera reparar injusticias colectivas. Alejandro eligió lo segundo. La historia mostró que un acto privado podía trenzarse con la memoria y la justicia histórica, y que las instituciones, cuando actúan con transparencia, pueden ser aliadas. No fue un final sin fricciones. Hubo amenazas, presiones y pérdidas personales, pero también hubo ganancia de sentido. Hoy la casa está siendo rehabilitada como centro de memoria y la comisión trabaja en protocolos para que casos similares no queden ocultos. La lección fue que la verdad, cuando sale a la luz, exige coraje y paciencia. Si esta historia te ha afectado, suscríbete al canal. Aquí contamos relatos que ponen en crisis lo privado y lo público, y que muestran cómo pequeñas decisiones pueden provocar cambios grandes. Y ahora queremos saber, si estuvieras en la situación de Alejandro, ¿qué harías primero? Déjanos un comentario empezando por una de estas opciones. Yo vendería, yo denunciaría o yo negociaría. Y añade una línea explicando por qué. Los comentarios ayudan a entender distintas perspectivas y a construir futuras historias.
Antes de cerrar, recuerda, heredamos muchas cosas constantemente. Lo que define un legado es lo que decidimos hacer con ello. Al final, la placa en la plaza decía, a las voces que no fueron escuchadas y a quienes eligieron la verdad. Alejandro pudo haber desaparecido con la llave de la habitación, pero eligió convertir ese peso en propósito. Hoy, el fondo financia talleres, restauraciones y becas. La sensación final no es de victoria triunfal, sino de una paz trabajada a base de noches de vigilia, encuentros y acuerdos públicos. La justicia se mostró lenta y a veces imperfecta, pero tangible. Si esta historia te movió, suscríbete para escuchar más relatos que mezclan memoria y responsabilidad. Al despedirnos, piensa en la última imagen. El dinosaurio de plástico en una vitrina sencilla, junto a un cuaderno amarillento, recordando que el pasado tiene voces y que a veces todo comienza por una puerta sellada.